el pasillo, en las escaleras, en las aulas, en el buffet, o mientras te fumas un pucho y mirás a los cabritos. Radio Perio. Acá nomás, al alcance del mouse. Hay que dar paso a los nuevos valores. Alumnos seducidos por la voz del futuro. Emisores y receptores. Todo nace acá. Radio Perio. Radio Perio. La radio de tu facultad. La señora patotera. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. Pero me podés entender que no podés hacer un omelette sin que se rompan un par de huevos. Yo lo admiro a Margaret Thatcher. Dio vuelta y me pegó con el palo. Es una sinvergüenzada lo que está haciendo el gobierno. No perdono a ninguno de esos. Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy es jueves 29 de mayo y esta es una nueva edición de Señora Patotera de la programación habitual de A Dónde Vamos a Parar, acá en el estudio de Radio Perio. Me encuentro acá con Tomás Nasif y Jano Cerrudo, ¿cómo están? Buen día. Buenos días, buen mediodía, siempre estamos en ese rango. Sí, sintonía, lindas vibras se sienten. Bueno, venimos de la movilización de ayer miércoles de los jubilados, en donde gasearon a Antonio Becerra, el reportero gráfico que fue intimidado por Santiago Caputo en el debate de candidatos de legisladores en Cava. ¿Se acuerdan que nosotros pasamos y les contamos las noticias? Y es algo que no queremos dejar pasar, porque este también es el país de José Luis Cabezas. El 25 de enero de 1997, mientras cubría la temporada veraniega en Pinamar, Cabezas fue secuestrado por un grupo de personas, entre ellos policías y civiles. Fue golpeado, esposado y ejecutado con 2 disparos en la cabeza y su cuerpo fue hallado en su automóvil, prendido fuego, en la ruta que va de Pinamar a Madariaga, que más o menos hay una franja de tiempo de 20 minutos. Para que se ubiquen, yo soy de allá, entonces es bastante fuerte transitar ese espacio sabiendo que, bueno, ahí hubo un reportero gráfico que fue asesinado por la injusticia. Ahora, ¿por qué fue asesinado Cabezas? Tenemos la foto de Yabrán, que Cabezas trabajaba para la revista Noticias y le sacó una foto a Yabrán. Yabrán era un empresario argentino que no se le conocía la cara, básicamente era uno de los empresarios más poderosos de la Argentina, y Cabezas lo esperó en la playa todo el día, donde él estaba veraneando, y le sacó esa foto. Al lado está su mujer y la publicaron en la revista Noticias. Automáticamente, luego de unos días, Yabrán mandó a través de su jefe de seguridad, Gregorio Ríos, a que lo asesinaran a Cabezas, que también tenemos una foto para mostrarles. Para los que no lo conozcan, la ponemos en pantalla. En este contexto nos parece sumamente importante también empezar a hacer un análisis un poco de la violencia que hay hacia los periodistas en este país. El jueves pasado, en este mismo programa, por ejemplo, denunciamos la violencia ejercida sobre los fotoperiodistas Tomás Cuesta y Javier Iglesias, quienes estaban trabajando cubriendo la movilización de los jubilados, que todos los miércoles, llueva, truene, haga frío, haga calor, están ahí afuera del Congreso exigiéndole a nuestros políticos que tienen bancas en el Congreso, que supuestamente es para defender los derechos de la gente, que evidentemente les pasan por al lado, piden un aumento en sus jubilaciones y no se las dan. Entonces, realmente lo que le pasa a la gente parece ser indiferente. Ahí tenemos en pantalla una foto de lo que es la represión de todos los miércoles a cargo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que me pareció que es bastante gráfica de lo que se vive, ¿no? Bueno, la semana anterior también denunciábamos la denuncia, valga la redundancia, del presidente de la Nación al periodista Ari Lijalad, periodista del Destape, que también anunciamos el jueves que viene por la Semana del Periodista, va a estar hablando con nosotros en este mismo programa, por una nota que él publicó diciendo estas cosas, diciendo que es un gobierno con un discurso nazi,
que genera un enemigo interno al que hay que exterminar, que hay que barrer de la sociedad, como también lo dice el candidato Marra, que hay que sacar a los cirujas de la calle, hay que barrerlos, son basura, básicamente, hay que tirarlos abajo de la alfombra, como si en realidad no fuese una persona en situación de vulnerabilidad, el que el Estado también la tiene que amparar, ¿no? No la tiene que correr de la ciudad, no es mugre, es una persona con derechos que ellos en realidad deberían garantizar. Un virus al que hay que exterminar. ¿Saben cuándo en la Argentina esos discursos tenían valor? ¿Se reproducían estos discursos? En la dictadura cívico-militar. La dictadura cívico-militar más sangrienta de nuestra historia, que no solo se llevó a periodistas, sino que también se llevó, y seguimos esperando que revelen dónde están nuestros compañeros, 30.000 compañeros secuestrados y desaparecidos, de los cuales muchos hasta el día de hoy no sabemos dónde están sus restos. La otra semana también denunciábamos el ataque a Roberto Navarro y los dichos de Milei en el programa justamente del Gordo Dan, quien siempre decimos, Daniel Parisini, que es quien le disputa la batalla cultural a los libertarios, que además tiene un streaming que se llama Carajo, que también lo contamos en este programa, donde le decía al Gordo Dan, ¿tenés las listas de los periodistas a los que tengo que meter presos? ¿Y la de los políticos a los que tengo que echar? Recordemos, ¿no? Acá en este estudio por lo menos tratamos de hacer un poco de memoria de nuestra historia nacional, las listas negras, ¿no? En la dictadura estas eran las listas donde se ponían nombres de las personas que tenían que secuestrar y que tenían que desaparecer. Digamos, en un contexto donde la gente llevaba consigo pastilla de cianuro para que el momento en la que la secuestraban, se tomaban esa pastilla para no tener que revelar ninguna información que a un Estado genocida les sirva para seguir torturando a familiares o a compañeros de militancia. Digamos, y cuando yo hablo de enemigo interno, es la construcción de lo que hoy se llama zurdos van a correr, digamos que también es un discurso que todo el tiempo lo decimos, señora patotera, que es como se llama la edición de los lunes y los jueves, que es bajo el argumento que Patricia Bullrich, digamos, fundamentó el por qué estaba bien pegarle a una jubilada. Porque era una señora patotera. Entonces nosotros adquirimos ese nombre para esta columna y dijimos, bueno, seremos todos señores y señoras patoteras porque ante esta represión nosotros no nos vamos a callar. Por eso la columna de hoy se llama No lograrán silenciarnos. ¿Saben? Si no, les cuento que un periodista ahora, al momento de tener que ir a cubrir una movilización, tiene, bueno, como siempre, un protocolo de salida de emergencia, digamos, tiene alguien un número de teléfono a quien llamar, calles, más o menos un mapeo de la zona para tener que salir, pero al mismo tiempo, también hoy, los periodistas tenemos que ir con protección y parecemos personajes salidos de la serie El Eternauta, que seguramente muchos de ustedes la hayan visto, y tenemos que ir con cascos, con gafas, para que no nos gaseen. Entonces, no estamos trabajando cómodamente y estamos ejerciendo nuestro rol, que además es un rol que está garantizado por la Constitución Nacional. Todo habitante argentino tiene el derecho de recibir, informarse y difundir información. Entonces, además que los periodistas tenemos una credencial donde dice que somos prensa y ellos nos gasean igualmente. ¿Por qué, pienso yo, gasean? Bueno, porque quien esté con una cámara puede mostrar la realidad que se está viviendo en la calle. Y si podemos mostrar la realidad que se está viviendo en la calle, no te pueden mentir después a través de un vocero presidencial o a través de una nota que dure 6 horas a los que dicen ser periodistas, como Fantino, como el Gordo Dan, como Majul, como Trebuch, como Feynman. Digo, ellos no hacen periodismo. Ellos hacen una vocería de lo que tiene para decir Javier Milei o Caputo. Entonces, además de que el ojo de distintos organismos de los derechos humanos lo están poniendo en la Argentina, y me tomé el trabajo de buscar ciertos nombres de organismos internacionales y organismos de derechos humanos que han expresado su preocupación por las políticas del presidente y su secta, intentando cesar prácticas que consideren violentas o regresivas en materia de derechos humanos. Por ejemplo,
la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONU Mujeres, Amnistía Internacional, el CELS, que es el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, la Fundación Mujeres por Mujeres. Digo, además de que estos son muchos organismos que nosotros sacamos datos duros, datos concretos y precisos y los contamos en el programa. Porque eso es lo que hace un periodista y eso es lo que nosotros en formación de periodistas estamos intentando hacer todos los días en este programa. Y ahora, cuando digo silenciamiento, significa que muchos periodistas recurren a autocensurarse también, ¿no? Por miedo a hablar. Después de que ven que un Estado reprime, despide y aprieta a aquellos de los cuales no repiten y siguen su perversidad. Es decir, quien ejerce el periodismo corre peligro. Quien ejerce una bolsería, la presidencia está a salvo. Y además esto se justifica con que cuando analizamos los dichos del presidente o cualquiera de sus funcionarios, salen a decir que estamos enfermos de literalidad. Nuevamente el término de enfermedad para todo aquel que no siga su ideología. Y literalidad, que es un poco lo que hacemos. O sea, nosotros no nos tomamos cómodo que nos digan que estamos enfermos, que somos zurdos, que nos van a correr hasta debajo del colchón, que repriman todos los miércoles a los jubilados y a compañeros de los cuales nosotros sería un logro poder estar ejerciendo el rol que están ejerciendo ellos y publicar lo que nosotros queremos publicar. No obstante, y no sé si muchos compañeros de esta facultad van a tener el valor de ir a hacer una cobertura un miércoles. Y no. Si después tenemos los casos de Cabeza, de Pablo Grillo, de Cuesta, digo, bueno, no obstante, no les va a funcionar. No les va a funcionar su estrategia de silenciamiento. Porque nosotros seguimos tejiendo espacios donde sí se puede alzar la voz. Roberto Navarro sigue conduciendo su programa, Ariel Ijalat sigue publicando y de hecho cada vez más estos periodistas van recorriendo distintos espacios donde se difunde más su voz y su rol. Cada vez les hacen más entrevistas. Por eso repito, el jueves que viene Ariel Ijalat nos va a dar una nota, va a estar muy interesante, así que les pido que nos sigan por redes sociales, lo pueden ver por YouTube, lo pueden ver por Twitch en vivo. Y nosotros vamos a utilizar este espacio para dar visibilidad y entender la realidad que se está pasando. Por ejemplo, la actividad económica tuvo en marzo una caída del 1,8% respecto de febrero, según informó el INDEC, ¿no? Todos datos precisos. El gobierno eliminará también los subsidios eléctricos que reciben quienes residen en barrios cerrados o en Puerto Madero, como también igualmente le quitan los subsidios a zonas frías. Entonces digo, claramente esto deja en evidencia para quién trabajan. Porque dudo que alguien que viva en Puerto Madero tenga el mismo poder adquisitivo que una persona que vive en Tierra del Fuego, por ejemplo, y se queda sin trabajo, y además es una zona fría. Nuestra productora de hoy, Esmeralda Miglorini, nos lo puede contar exactamente porque ella es de allá. El salario mínimo registró en abril una caída del 0,8% en términos reales y acumula una pérdida del 32% desde noviembre de 2023. Se encuentra por debajo de los niveles de la crisis del 2001, según datos oficiales, también de INDEC. Todo esto ustedes lo pueden ir a chequear a la página de INDEC, ¿no? Digo, repito, me parece importante que ustedes puedan acceder a esta información porque es su derecho. La vicepresidenta Victoria Villarroel, por ejemplo, designó a Juan Manuel Gestoso Presas como subdirector general del Control de Auditoría y Gestión del Senado. Presas es quien estuvo imputado en 2008 por ordenar la destrucción de libros de guardia del Hospital Militar de Salta, que registraban nacimientos durante la última dictadura cívico-militar, nacimientos en cautiverio. Considerando pruebas claves, o sea, estos libros tenían los datos claves para las investigaciones en causas de apropiación de bebés. La Secretaría de los Derechos Humanos de la Nación fue reducida también por el gobierno al rango de subsecretaría, justificado obviamente por Manuel Adorni, el vocero presidencial, candidato que ganó las elecciones legislativas en Cava. Y el sitio de memoria de la ESMA y el Archivo Nacional de la Memoria pasarán a la órbita del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos. Y dijo Manuel Adorni, y lo cito, se va a encargar de garantizar todos los derechos humanos y no de defender un sector ideológico partidario. En este contexto también el Garrahan está sufriendo despidos, está sufriendo movilización, está sufriendo paros. Ahora mis compañeros lo van a contar
mejor que yo seguramente, así que les doy la bienvenida al estudio, que ya los había saludado, pero bueno, vamos de vuelta. ¿Cómo están? ¿Cómo va, Manu? ¿Todo bien? Bueno, tristísimo, la verdad, lo que está pasando en el Garrahan, el hospital pediátrico de alta complejidad más importante del país, de la región, que a partir de las 13 horas va a tener una movilización desde el hospital hasta el Ministerio de Salud por, bueno, nada, reclamando, digamos, mejores condiciones, porque la verdad es tristísimo. El Garrahan, una institución que la verdad se encarga de atender a más de 400.000 niños en el país, realiza 10.000 cirugías al año, más de 100 trasplantes, 40% de los niños oncológicos del país se atienden ahí. Es increíble que le den tan poco valor, ¿no?, a una institución así. No sé si tenemos en primera persona el testimonio de los médicos que trabajan recordemos, ahí. Tommy, también que el Ministerio de Capital Humano fue quien decretó este miércoles la conciliación obligatoria en torno a este conflicto y estableció un periodo de 15 días durante el cual deberán abstenerse a realizar medidas de fuerza, como quien dice, así de forma escrita como un paro. Tenemos el video ahí para pasar. Y estamos acostumbrados a trabajar bajo presión, pero esto es intolerable. Perdón, pero estamos trabajando de una forma que es insostenible. Y ponemos la matrícula y el cuerpo y las emociones cada día en todo lo que hacemos. Hay salas que van a dejar de tener médicos de guardia. Esto es inaudito. Y en esto creo que estamos todos. Nosotros por ahí, que yo soy uno de los jefes de la terapia intensiva, parece que no hemos visto nunca, hemos pasado, hemos sido residentes locales, todo esto es inaudito. Y esto es lo que les queremos decir. Por favor, necesitamos, como dice Pedro, necesitamos que hagan algo. Situación, porque nosotros esperamos un montón a salir y hacer esto, porque resistimos y resistimos con el trabajo adentro, porque siempre pensamos que lo vamos a poder resolver. Entonces ahora ya salimos en una situación, los chicos aguantaron hasta una situación extrema. Entonces esto es lo que nosotros necesitamos que se vea. Y estamos acostumbrados a trabajar bajo presión. La verdad que, bueno, ahí escuchamos en primera persona el testimonio de los médicos, es desgarrador. La verdad es desgarrador. Sí, además que son seres humanos. O sea, no solo son profesionales de la salud, sino que también son interpelados por lo que les está pasando y es básicamente que el dinero no les alcanza. No les alcanza, hace 1 año y medio que tienen el sueldo congelado. Son gente que también, durante 4 o 5 años de su vida, o tal vez toda la vida, están viviendo ahí adentro. Es básicamente su casa, por no decir su segunda casa. Sí, ni hablar. Ahora en un rato vamos a compartir una imagen que tiene los números crudos, digamos, de lo que ganan, de cuántas horas trabajan. Es terrible. Pero bueno, recordar también que el financiamiento del hospital depende en un 80% del gobierno nacional. Ahí tenemos la foto. Desde producción. Ahí va. Dice 10 años de formación, 68 horas por semana, 796.000 pesos por mes, 2.930 pesos la hora. Tristísimo, la verdad. ¿Qué te sale? Es indigno. O sea, 3 lucas la hora. Y un dato también que no podemos dejar pasar es que en los últimos 9 meses más de 200 profesionales se fueron. Un número que es incluso superior a lo que pasó en los últimos 10 años. O sea, es terrible, la verdad. Y sí, porque te ves obligado a tener que buscar otra salida. Ni hablar. O sea, que es lo que decimos siempre, no Ni solo profesionales de la salud, sino que también profesionales en la investigación. Digamos, ahora también el CONICET ayer se movilizó con una escenografía bastante similar a la del Eternauta, porque dice, bueno, ahí, digamos, la ficción es la realidad al fin y al cabo. Ahí también está el caso, o sea, después decimos que somos todas unas porquerías porque se van del país, que los científicos se van del país, pero si los locos, ¿me entendés?, no pueden ejercer, se van porque no tienen financiamiento, porque el gobierno de turno prefiere comprar aviones, prefiere gastar 900 millones en los últimos 3 meses para armamento, para los policías, para los gendarmes, en vez de gatillar lo que de verdad es el crecimiento del país. La imagen que veíamos recién es de la semana pasada, así que son números actualizados. Nada, la verdad, desgarrador. Habías contado antes de arrancar que el aumento era de 1%, ¿puede ser? 1%, el último que les ofrecieron. Vergonzoso. Sí, que además el Estado pero no se sorprende mete... también, ¿no? No, es que bueno, digamos, todos los sindicatos están luchando por lo mismo, digamos. Ahora también el gobierno a
a los del Estado, a los trabajadores que trabajan para el Estado, les prohibieron un aumento. Sí. Claro. No, y aparte, a ver, que vos decías, buscan una segunda alternativa. Pero yo creo que el tema con estos pibes, o sea, porque la gran mayoría son pibes, son residentes que recién están egresados, si así se quiere, que recién están recibidos de médicos. Y se están curtiendo recién ahora. Volvemos a esto, están adentro del hospital todo el día. Sí. No tienen la alternativa de nada. O sea, básicamente, capaz, yo tengo el caso de una conocida, paga el alquiler y no duerme en la casa. Claro. ¿Me entendés? Es así. Sí. No llegas a tu casa, no tenés una... No. Una rutina, algo para bajar, porque, repito, somos seres humanos. O sea, necesitamos en algún momento bajar, compartir, tener una salida, ir a entrenar, salir al aire libre. Rosa la indigencia esto. Es que sí. Che, bueno, como decía, se llevó a cabo la conciliación obligatoria, que es un procedimiento legal establecido en muchos sistemas laborales que obliga a las partes del conflicto de laborar, es decir, a los empleadores, a los trabajadores o a los sindicatos mismos que integran, a intentar llegar a un acuerdo antes de tomar medidas más drásticas como una huelga o despidos masivos. ¿En qué consiste? Es una instancia de diálogo previo en la cual el organismo oficial, generalmente las autoridades laborales del Estado, busca resolver el conflicto sin necesidad de que llegue a mayores. Ahora bien, la conciliación fue una respuesta del gobierno nacional para intentar desescalar, para intentar que no llegue a mayores el conflicto laboral frente a la caída que está habiendo dentro de la salud pública. Y que no sea algo que está a los ojos de la gente, como decir, antes juntábamos tapita para el Garrahan, éramos todos unidos por el Garrahan, todos unidos por la salud pública de Argentina. ¿Se acuerdan cuando en la época de pandemia salíamos a aplaudir a los médicos? Sí. ¿Vos te das cuenta? Mirá hasta qué punto llegamos. Es que sí, completamente. Mirá hasta qué punto llegamos. Y al punto también de que en algún aspecto uno ve lo que quiere ver, ¿me entendés? O sea, esto no es joda, salva vida de los chicos, salva vida. Va más allá de la ideología. Pero por eso mismo, o sea, es la salud de nuestro país. ¿En qué cabeza cabe? Es terrible, esperemos que tengamos, no sé, algún rayito de luz, porque no sé qué es lo que va a suceder. Nos seguimos movilizando, seguimos generando espacios de escucha. Queríamos hablar con algún representante del Garrahan, se nos hizo imposible, ojalá podamos concretar alguna charla. No obstante, hoy tenemos una entrevista con Malena Wiener, licenciada y profesora de letras por la Universidad de Buenos Aires, y también es presidenta de la cooperativa de trabajo por más tiempo. Así que en el bloque, si les parece, cerramos un una cosita más. ¿Sí? Este jueves, hoy a las 8:30, arrancó una movilización, una asamblea general en el Hospital Garrahan. No podías no decirlo esto. La cual terminó ahora hace un ratito, a las 11 aproximadamente, para definir cómo continúa la protesta y el cese de actividades en reclamo de la emergencia salarial, buscando unificar la demanda de los médicos. Y a ver, las medidas también para tomar cuáles serán las imposiciones del gobierno, o sea, si se quiere. Porque es como decía, la conciliación obligatoria no es algo que es casualidad, para nada. Sí, y también a ver de la oposición si nos empezamos a reunir para darles espacio a las necesidades de los médicos, por lo menos. Digo, ¿no? Que se están movilizando y que todo el tiempo hay palos en la rueda. Claro. Bueno, ¿les parece que cerremos ahora sí? Vámonos. Vamos. Listo, nos vamos un pequeño corte y ya volvemos con la entrevista. Otra flor que no está, otro delincuente.
duda se desnuda en la noche que me encuentra al final. Otra vez sin paz. Y en el medio no te encuentro, me hundo en la ciudad. Por la 9 de julio voy con el miedo de no verte nunca más. Pasan autos frente a mí, pasa la vida, se abre esta herida como avenida por subir. Emisor. Receptor. Radio Perio. El canal de comunicación. Gestionando la comunicación con Malena Wiener, repito, es licenciada y profesora en letras por la Universidad de Buenos Aires, es presidenta también de la Cooperativa de Trabajo por Más Tiempo, entidad que gestiona el diario Tiempo Argentina. La tenemos en comunicación, esperamos si no. Malena, buenos días, ¿cómo estás? Manuela Cardelle te saluda. Buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Sabes qué te quería preguntar para iniciar la nota? ¿Cómo evalúan desde Tiempo Argentino la relación del gobierno de Javier Milei con la prensa? Era un poco lo que veníamos debatiendo, ¿no? Bueno, la consideramos pésima, pero creíamos que ese iba a ser el último adjetivo. Y se siguen sumando, ya no nos quedan palabras para describirlo porque no cesa. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires, de hecho, desde el comienzo ha registrado este tipo de casos de ataques, tanto virtuales como físicos, etcétera, en un montón de medios. Pero la verdad que tenemos una sumatoria, una lista que no se agota. Ahora, ¿qué rol crees que tiene el periodismo? Porque en este contexto también de tanto amedrentamiento, yo percibo que hay muchos periodistas que recurren a la autocensura, ¿no? Y en este contexto que estamos en una casa de estudios donde el periodismo, digamos, es sumamente relevante, me preocupa un poco lo que se pueda empezar a creer como el rol del periodismo frente a este discurso oficial que desacredita a los medios y a la militancia un poco también por los derechos humanos. Yo creo que es un punto de inflexión, en eso comparto, y me parece que como casa de estudios hay que tomarlo, hay que tenerlo en cuenta, porque nada mejor que, más allá de lo que uno estudia en teoría, poder analizar temas de la práctica, ¿no? De lo que está sucediendo, que sean contemporáneos. Yo creo que es normal que algún periodista tenga miedo, es normal que se sienta vejado después de una agresión. Por eso creo que tenemos, quienes conducimos, que contener, por eso estoy saliendo yo a hablar. Como presidente de la cooperativa, creemos que los autogestivos tenemos una posibilidad más horizontal de que esta contención aparezca. Lo mismo que con los equipos, nos hemos tenido que equipar, con ayuda al sindicato y otros equipos comprados por nosotros para salir como si estuviéramos en una etapa de guerra. Máscaras que eran antes de dibujos más de ciencia ficción, anteojos, bueno, eso es una realidad. Nosotros vamos a seguir bregando porque no exista, por no contemplar el amedrentamiento. Veremos cómo se puede, porque también somos todos humanos, nos asustan, los actos son muy violentos y no cesan, o sea, es una acumulación en una semana, pero creo que no hay que bajar los brazos y que hay que contener. Hola Malena, ¿cómo estás? Jano te saluda. Mira, te quería consultar, ¿cómo toman las decisiones en la cooperativa y cómo se equilibran mediante lo político y lo operativo, o sea, si se quiere?
Nosotros tenemos puntualmente con esto o en general me lo preguntas, mucho gusto. Mucho gusto. Con esto. Mira, para nosotros hay algunos valores que son prioritarios, el cuidado de los compañeros, hemos luchado mucho, cumplimos 9 años en abril, para nosotros es un orgullo muy grande, somos un medio autogestivo muy grande, que también lleva mucho trabajo, pero las prioridades cuando tenés el rumbo claro son también claras. Cuidado de los compañeros, preservar nuestra agenda. Nuestra agenda está claramente, inevitablemente la venimos llevando hace 9 años, pero no está en ninguno de los ejes de lo que le interesa al gobierno: derechos humanos, ciudadanía, juventudes, géneros, medio ambiente. Imagínense que con un gobierno que, a pesar de que se inundan provincias y ciudades, niega el cambio climático, digo, todo eso ya nos pone en un lugar que tiene todas estas características que para ellos son opositoras. Para nosotros es una agenda genuina, nos da orgullo poder ser un medio que dice desde dónde habla, frente a que hay muchos otros que no. Te puede gustar o no nuestra postura, pero decimos desde dónde narramos las cosas. Entonces, frente a momentos de emergencia pasa esto: reuniones de consejo donde se destina, bueno, che, vamos a tener que salir a cubrir, los compañeros que salen a cubrir, protegerlos. Acuerdos, por ejemplo, con el primer ataque, que fue el de Caputo a nuestro compañero Becerra, que ayer fue gaseado, Antonio, bueno, fue de inmediato en ese momento decidimos, salimos institucionalmente, preservémoslo a él. Bueno, este tipo de decisiones que a veces son más de emergencia y a veces pueden venir en el marco de las reuniones semanales de un consejo de administración. Malena, ¿cómo estás? Acá Tomás. Quería preguntarte qué implica para vos ya un poco a nivel personal, ¿no? Sostener un medio cooperativo y si crees que puede entenderse, que hay algo del oficio, digamos, que puede entenderse solo desde lo colectivo y cómo, a ver, si se pierde, digamos, algo aquel que trabaja de manera individual, ¿no? Creo que la precarización laboral, que también hay que contar que estamos viviendo, hace que hayan pasado muchos años de individualismo. Un poco la pandemia, pero después un montón de movidas que hubo en un montón de empresas periodísticas que aprovecharon eso para ciertas divisiones. Y también esto del polirrubro, politrabajo, pluriempleo, o freelancer más empleo, que hace que sí, que el encuentro sea más difícil. Para mí es un orgullo que podamos seguir estando. En el documental que hicimos con la historia de la cooperativa, Federico Amigo, que es el secretario actual, decía que para todos hubiera sido en algún punto más fácil, entre comillas, salir a buscar en el mercado un espacio individual, pero que no, que nos quisimos quedar juntos porque sentíamos que teníamos cosas para decir y decir desde este lugar colectivo de enunciación, así como nos relacionamos con la audiencia, contándole esos ingresos que aportan, a dónde van, qué hacemos con eso. Ahora sé que hay muchos medios, digo sé porque quiero decir es un ecosistema que ya se amplió bastante y no es tan raro como cuando nosotros nacimos, decir vení, bancad este periodismo que te representa. Pero bueno, seguir sosteniéndolo es un gran desafío, lleva mucho trabajo, pero creemos que es fundamental y que ocupamos un sector, los medios autogestivos, que hasta logramos que el sindicato de prensa tenga su propia secretaría, que están creciendo también en las provincias, porque en las provincias se están cerrando o están desfinanciando medios grandes, y entonces creemos que ahí hay otro espacio y que es fundamental que desde las universidades también se les dé para que muchos compañeros, compañeras que quieren crecer en la profesión o que están por formándose en ella, lo tengan en cuenta como un espacio posible. Malena, te pregunto con respecto a esto un poco que vos venías comentando sobre la agenda. Digo, estamos en un tiempo donde hay un tecnocentrismo absoluto, hay un boom informativo. Te quería preguntar en primer lugar cómo manejan la articulación de su agenda y también en esto que decís de el rol de la docencia y todo eso, ¿qué implicancia tiene ser periodista hoy? Digamos, ¿qué rol? Porque hay muchas marchas, hay muchas movilizaciones. ¿Cómo encontrar la noticia que interpele en este contexto donde no se sabe a dónde mirar? Bueno, hay ciertos temas que creemos que, aunque los que somos representativos y creemos que competimos en ese mercado de las webs que vienen a buscar a ver cuál es la opinión de tiempo.
No somos un medio del minuto a minuto, no somos un medio del urgente, como tampoco somos un medio del perrito para views, ¿no? El perrito que patea la pelota, que son decisiones editoriales, no estoy diciendo ni mejores ni peores, son decisiones de cómo construir un medio. Claro. Tampoco la de los falsos títulos para el drama de y cuando abrís. Sí, más amarillista. Sí, es la adaptación de esos grandes titulares a técnicas marketineras, que es todo legítimo, nadie está faltando el respeto por eso, pero hay un pacto de lectura con esa audiencia que nosotros no tenemos. Incluso como cualquier medio, las fakes que a veces te llegan, preferimos no tener ese concepto que hoy está quedando quizás un poco viejo de primicia, porque eso sería para debatir también en una clase, que sería una primicia hoy, pero preferimos tomarnos el tiempo de chequear las famosas 3 fuentes de mínima para poder sacarlo cuando sea necesario, pero con la certeza de que esto es así. Entonces es muy importante. Para mí, la docencia, que yo también soy docente, tiene esta época con la tecnología, pero también con todas estas cosas que se van modificando, desafíos de que tanto interpersonal, o sea, entre docentes como en cátedras, como con alumnos y alumnas, pensarlos. No vamos a tener una solución rápida, pero incluirlos en las cátedras, incluirlos en las temáticas, incluirlos en las problemáticas, porque también es una manera de ir contando lo que pasa y reflexionando sobre ello, como esto, digamos, cualquiera puede ir a un manual de periodismo a pensar que era una primicia o que es un titular, y bueno, estamos viendo que esas cosas van mutando, ¿no? Dejar registro de esa mutación también es parte del aprendizaje. ¿Y cómo crees que se puede construir un modelo de trabajo más humano y sostenible en este contexto? Pienso, haciendo bien finito el eje, ¿qué futuro imaginás para ustedes como medio? Te voy a contestar primero en lo grande, Dale. Después nosotros como medio. En lo grande, a veces sí, en algunos encuentros que tenemos en las asambleas del sindicato, eso con algunos compañeros, sí, hay algo de desánimo en todo, en la profesión, digo, estamos atravesando docencia, periodismo, todo con salarios bajísimos, destrato, ninguneo, etcétera, etcétera, con lo cual a veces uno necesita un apapuchamiento, ¿no? Pero creo en el capitalismo de hoy, porque tampoco vamos a hablar de utopías, el modelo más cercano a esto que vos describías como un trabajo más humano, inclusivo, con valores, solidario y tal, lo encontramos en el modelo cooperativo. Puede haber otras fórmulas, pero realmente para funcionar con un quit, con algo, en toda la parte administrativa, burocrática, pero tener esa legalidad lo encontramos ahí en el cooperativismo, que la economía solidaria, la economía social, que tiene justamente estos valores, con el ambiente, con la inclusión diversa, con el ser humano adentro, con el ambiente adentro, y esto, ¿no? Solidario, no competencia, sino cooperación, etcétera, etcétera. Entonces, formalmente en la actualidad lo encontramos ahí. Con tiempo creemos que todavía tenemos mucho para seguir. Somos una cooperativa de 85 personas, está siendo muy difícil. Invitamos a que se asocien a todos los que quieran, tiempoar.com.ar, por mínimo que sea el aporte, de ahí salen nuestros retiros. Ya no queda, cuando empezamos había algunas personas algunos integrantes que podían solo trabajar de la COPE, lamentablemente ahora no, pero vamos a seguir peleando, creemos en el proyecto, creo que ilusionarse es gran parte, y esto es todo lo que nos está pasando a nivel personal, social, pero también colectivos desde los que participemos, porque esto de que haya marchas, hay 10 marchas de las que uno participaría todas las semanas, en la ciudad que estés o donde estés, siempre hay algo. ¿Quién no iría a la marcha para el sostén del Garrahan, digamos, no? Entonces esa agenda, entre otras tantas, los jubilados, que ya se van naturalizando, y eso me parece de terror. Sí, pero digo, perdón, sí. Ahí también...
hoy en día el tiempo que uno le tiene que dedicar al trabajo te queda muy poco para poder dedicarle a las cosas que vos querés hacer. Digo, uno tiene que trabajar cada vez más horas y cada vez también gana menos, porque, digamos, los ingresos totales que uno tiene no alcanzan para vivir en este contexto también, ¿no? Por eso creo que, por ejemplo, esta idea del periodismo pensado desde ahí puede ser una pata donde no estar en todos lados físicamente, pero sí poder dar espacio a todo lo que nos interese desde esos lugares. Creemos que tenemos mucho más para hacer y pasamos muchas, sinceramente, un ataque de una patota, el macrismo, que Bullrich nos dijera que era una contravención, que 20 personas nos vinieran a pegar. Cuando tomaron que nos querían sacar de la redacción anterior, pasamos a Macri diciendo que había que analizar quiénes eran los usurpadores, teníamos un acta, digo, pasamos muchas, con lo cual creo que es desde ahí, desde la ilusión y la confianza en que nos tenemos, en que tenemos cosas para decir y en que hemos superado otras tantas. Me quedo con esto de tenemos cosas para decir. Vos sabés que nuestra columna de hoy se llama Señora Patotera y es un poco la justificación, contábamos al principio, del amedrentamiento de los policías a una jubilada que Bullrich salió a decir, bueno, es una señora patotera. Digo, hay una justificación de la violencia absoluta de parte del Estado Nacional, particularmente vos también lo dijiste, Patricia Bullrich tiende en su trayectoria política a justificar esta violencia, y creo que algo pertinente que ustedes siguen sosteniendo a lo largo de todos estos años es el rol de lo colectivo, que hoy está un poco en decadencia. Digo, nosotros estamos estudiando acá con Jano Cerrudo, estamos haciendo una tesis sobre inteligencia artificial en las juventudes, la construcción de las masculinidades, y creo que ahí hay algo que las derechas supieron interpelar, que es el mensaje de lo individual, ¿no? Cómo le hablo a un individuo particular, y se fue perdiendo un poco lo colectivo. Te quería preguntar, ¿cómo es que ustedes logran formar ese diálogo con su audiencia? En términos de seguir diciendo, che, bueno, de esto tenemos que salir todos juntos, particularmente. Creo que todavía encontramos esa fidelidad en que son muchos de quienes nos leen y muchas quienes también se sienten desamparados. En particular creo que esa es una parte de la tecnología que está fea, digamos, o bueno, que logró, no sé si está fea, pero logró la microsegmentación, en la cual no solo para comprar y vender esto que a vos te gusta, viste unas zapatillas y te siguen con un algoritmo, sino también para lo que quieras leer. A mí me preocupa porque es difícil construir esas subjetividades desde el aislamiento, ¿no? Creo que es verdad que hay muchas cosas que hay que seguir pensando desde muchas áreas interdisciplinariamente, la psicología, la sociología, la antropología, desde la tecnología, porque así como están esas, puede haber un montón de otras para desarrollar otro tipo de actitudes y situaciones. Creo que ese es uno de los valores que desde el agotamiento, desde el pluriempleo, desde el destrato, desde todo el malestar general, permite que entonces se disperse esto de lo colectivo por el tiempo, por un montón de situaciones, y creo que hay que ir sosteniéndolo, apropiándose como se pueda de cada uno de los elementos que tengamos a mano. Es así, todo lo que sea colectivo está en desuso. Parece que no, falta que te digan que 3 personas, cuando había salido ese decreto de 3 personas podían ser sospechosas si se juntaban. Ay, sí, bueno, creo que hay mucho para recorrer ahí, pero que con la historia argentina justamente no podemos permitirnoslo. Y creo que hay muchos ciudadanos y ciudadanas que creen lo mismo. Malena, preguntarte, bueno, dentro de este cóctel de crisis económica, represión, censura, y lo que veníamos hablando, ¿no?, de la precarización del oficio, ¿cómo pensás que se puede recuperar el deseo de hacer periodismo en nosotros los jóvenes, sin caer, bueno, en la desesperanza, en la precarización laboral que veníamos hablando? Mira, creo que los momentos de crisis a veces hay que darlos vuelta para el bien, digamos. Hay mucha historia para contar. Creo que para quienes son más jóvenes tienen además un montón de herramientas que para quienes somos más viejos había que llegar a una redacción y hacer todo un camino, el cursus honorum, ¿no?, para llegar a poder tener una idea.
Creo que hay algunas cosas que también la tecnología democratizó. Esto de que haya un montón de coberturas, no sé, en el momento que atacaron a Pablo Grillo, a nosotros nos llegaban al mismo tiempo de un montón de compañeros, y no solo de tiempo, sino de otros que estaban ahí al lado, fotos, y eso reconstruye que entonces haya gente pudiendo armar desde el mapa de la policía, desde un montón de otros medios, esa investigación y que no se tape. También hay que ver ese lado. Creo que lo importante que hay que retomar son esas enseñanzas desde el orgullo de haber tenido un Rodolfo Walsh en el país hasta un montón de situaciones de valorar la palabra, de un montón de pensadores que tuvimos en Argentina, de la palabra, de poder construir esto para decir, ¿no? Que no nos gane el tuit para poner una frase nada más, que no nos ganen los seguidores, es todo legítimo en la competencia, pero digo que no nos ganen los seguidores, sino seguir construyendo esa palabra, ilusionarse con eso, ilusionarse con contar desde donde uno mira, y eso me parece que es inamovible con o sin el paso del tiempo, ¿no? Hay que reconstruir esas raíces. Malena, bueno, desde ya nos solidarizamos con la situación de Antonio Becerra, esperamos que se recupere pronto. Y ojalá podamos seguir fomentando estos espacios de escucha, porque para nosotros son recontra importantes también, por esto que también te venimos preguntando. Creo que siempre tratamos de preguntarle a alguien que participa, digamos, de los medios de comunicación, de los cuales nosotros nos gustaría participar, porque vivimos un contexto tan desamparador, que es muy difícil, ¿no? Digamos, querer crecer como periodistas en este contexto que no sabes para dónde agarrar. Así que sí, nada. Claro. Pero bueno, Antonio, y en un poco de homenaje a Antonio, es un ejemplo de un joven de 26, si no me equivoco, o un poquitín menos, con una pasión inquebrantable, donde haciendo su trabajo no se movió ni un centímetro de la baldosa cuando le gritaba a Caputo que no quería que le saque, cuando le tocó su credencial, y eso para mí va a ser el símbolo de este año, que toquen la credencial. Estábamos acreditados, teníamos todo en orden, estábamos solo haciendo el trabajo, Antonio estaba haciendo solo el trabajo para el medio al que pertenece, en un contexto que era público, en un debate democrático, que creo que son todas las cosas que quieren borrar, ¿no? Lo colectivo, lo democrático, la participación, y desde la represión y el desgaste económico se logra más fácil, porque la verdad que es difícil congregar, pero bueno, no pasará. Bueno, esto nos enriquece enormemente, es un espacio de aprendizaje también, así que espero que te haya interesado la nota también, y bueno, ojalá sigamos manteniendo estos espacios también cooperativos. Siempre, desde cada lugar que nos invitan, hemos estado en todas las provincias casi, la verdad que para nosotros es un orgullo poder ir a contarlo. A veces sentimos que aburrimos porque contamos a veces lo mismo, o está el documental ahí en YouTube, entonces no queremos repetirnos, pero para nosotros es muy importante, y especialmente en las universidades. Nos invitan de un montón de organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, pero para las universidades es una partecita del corazón especial, así que cuando quieran, físicamente, por radio, lo que necesiten, acá estamos. Gracias, entonces esperamos poder coincidir en algún futuro próximo y abrir aún más el debate. Te agradecemos. Te saludamos desde acá. Otro abrazo enorme, gracias por el espacio. Hasta luego. A vos. Malena Wiener, entonces, estábamos hablando, presidenta de la Cooperativa de Trabajo por Más Tiempo, entidad que gestiona el diario Tiempo Argentino. Bueno, la verdad es que a mí me encanta hacer este tipo de entrevistas. La verdad que sí, me quedo con esto de lo colectivo, de decir que somos todos. Somos todos y tenemos que ir por esa, porque si no nos comen. Nadie se salva de esto solo. Total. Que es un poco el discurso que quieren imponer. No se salva de esto hablando por las redes sociales, no se salva. De esto nos hablamos así, generando espacios de debate, juntándonos, transitando los espacios de la facultad, de esta casa de estudios y de todo el resto de lo que conlleva la Universidad Nacional de La Plata. Mismo nosotros acá lo estamos mostrando, o sea, traemos entrevistados, qué sé yo, de ministros, secretarios, gente que está en los medios, y ellos vienen, dan sus palabras, nos expresan qué es lo que está pasando, qué es lo que sienten, y yo creo que eso es lo lindo también. O sea, ver cómo, esto que te decía, estamos todos en la misma, y en algún punto es algo recíproco. Esto. Sí. Yo me quedo con el no pasarán, que dijo ahí en el final. Me parece que
que es clave. Es que nosotros nos emocionamos porque, bueno, es esto. Es muy difícil transitar los espacios universitarios. Me acuerdo el año pasado una profesora nos decía, chicos, por favor, sigan viniendo a la facultad mientras se pueda, porque nosotros estos discursos ya lo vivimos y esto terminó en que cerraron las universidades públicas. Y no te olvides también que tenemos el punto de inflexión que nos decían, enójense. Enójense, Tato Enójense, Díaz, sobre historiador todo, en esta facultad. Por favor, tomen una clase con Tato Díaz, que es un crack. Sobre todo ahora que la palabra es algo que por lo que se luchó mucho tiempo. El decir algo simplemente derivaba en que te lleven preso. Y hoy en día tenemos la posibilidad de decirlos por todos aquellos que ya no están. Digámoslo, enojémonos, estamos para eso. Y más hoy que estamos estudiando, que somos chicos de 20, 21 años, hasta menos o más, pero es para eso. Sí, por eso también cada vez que viene un grupo secundario, vienen grupos que quieren transitar en la radio, los hacemos pasar, que conversen. Sí. Y si no es en esta casa de estudios, que sea en otra, pero digamos, vivamos la universidad pública, que es algo sagrado que tenemos, es algo por lo que se luchó. Y bueno, hablando de todo un poco, empiecen a seguirnos en nuestras redes sociales, porque a nosotros nos ayuda muchísimo tener un seguidor más, un like más, un reposteado más. Eso a nosotros nos alienta a seguir también y a sentir que estamos haciendo algo que, además de que nos apasiona y lo hacemos por eso, algo que nos puede generar un espacio para crecer aún más como estudiantes. Así que bueno, vamos con los agradecimientos. Dijimos Tato Díaz, también tenemos a Tato Alcaraz en operación, Esmeralda Migliorini en producción, Juliana Rodríguez en redes, me acompañaron en el estudio Jano Cerrado y Tomás Nasif. Yo soy Manuela Cardelle. Mañana está Un Cacho de Cultura, también a las 12 del mediodía, así que espero que se queden con toda la programación y les interese. ¿Tenemos comentarios? Perdón, tenemos un comentario muy lindo a ver. Sobre la periodista que acabamos de entrevistar, que dice, no entendí bien el nombre, pero termina en Orellana. Qué bien un periodista. Francisco. Fran. Bueno, qué bien trayendo una periodista que trae la memoria de Rodolfo Walsh, cuando en el país cada día más jugado ser periodista. Qué gran demostración de trabajo, honesto, es tiempo argentino. Es que sí, bueno, después nos dejan muy buena entrevista, así que bueno, nada, les agradecemos nuevamente y espero que les siga gustando esta programación y nos sigan escuchando. Señora Patatera está todos los lunes y todos los jueves en este mismo horario, de 12 a 1, y después tenemos programación, hasta fuimos todos los fines, los miércoles, Un Cacho de Cultura, Delgada Línea Roja. Sí, copamos la semana y seguimos trabajando para tener entrevistas. La semana que viene es la semana del periodista, se va a hacer todo el mes del periodista, así que vamos a tener invitados especiales, notas de profesionales que hace años ejercen su rol en grandes medios, así que bueno, nada, saludamos, ya está, nos vamos. Nosotros nos encontramos el jueves que viene. Nos encontramos el jueves que viene. Listo, adiós, que tengan buen fin de jueves.